Para empezar esta primera parte del culto, leemos la meditación del Salmo del 32, del 1 al 11. De forma alternada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, porque en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se acabó sobre mí tu mano, se volvió mi retor en secretarios del grano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso hablad todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta la ley. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Glorificaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores hablaron al impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Juntos, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Le quiero pedir a mi mamá que me ayude con la oración de invocación. Ahora entonemos el himno número 66, Hosana, Hosana, Hosana. Ahora es momento de la instrucción de clases. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a continuar con nuestra siguiente clase. El día de hoy toca ver el Salmo 32 y vamos a empezar una nueva, la última categoría en la cual están divididas los salmos. Es la categoría de la nueva orientación, así se llama, pero primero vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en el cielo, Señor, y en todo lugar, te damos gracias, Padre, por la vida. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, que nos ayudes, Señor, a seguir en tu camino, obedeciendo tu palabra, Padre bendito. Y también, Señor, te rogamos que nos des sabiduría para poder llevar
esta clase y poderla entender, Señor, y aplicarla a nuestra vida, que sea de bendición para nuestra vida, pero sobre todo, Señor, que sea para honra y gloria tuya, Señor, y que vean, Señor, las grandezas que tú haces con todas tus creaciones, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el Salmo 32. Dice nuestra hoja de preguntas, dice: sobre el Salmo 32, como el 51, ese también es un salmo de penitencia, que además nos presenta el gozo y la acción de gracias como resultado del perdón de Dios. David comparte la experiencia de callar su pecado y las consecuencias por no confesarlo. Este salmo también es de enseñanza para el pueblo, para que vengan con actitud humilde y de arrepentimiento a pedir perdón a su Señor, y Dios quien lo rodeará de misericordia. El resultado del creyente que ha sido perdonado es gozarse y alegrarse en Dios y su Salvador. Como mencionamos, este salmo que está dentro de la tercera categoría de los salmos, que son salmos de nueva orientación. Estos expresan la acción de gracias por la fidelidad y la liberación de Dios a través de un tiempo difícil de crisis y desesperación. Los salmos que encajan en esta categoría son los salmos de acción de gracias y salmos de remembranza. Los salmos de acción de gracias alaban a Dios por una acción específica de Dios a favor del salmista. Los lamentos anticipan la liberación por parte de Dios, pero los salmos de acción de gracias celebran una liberación que ya ha ocurrido. Dice el comentarista: el salmista está lleno de agradecimientos porque Dios lo llevó a través de una difícil situación. Esta ofrenda de agradecimiento con frecuencia se lleva a cabo en el templo y es acompañada por un sacrificio de acción de gracias, y algunas veces es en respuesta a un voto que fue hecho cuando un individuo estuvo en problemas. Continuando con nuestro salmo y viendo nuestra primera pregunta, que a mí en lo personal se me hizo muy interesante. Dice la primera pregunta: ¿por qué algunas veces no confiesas a Dios tus pecados a pesar de haberte dado cuenta de ellos? Es una pregunta abierta, se podría decir, y me gustaría que la enriqueciéramos entre todos. ¿Por qué algunas veces no confiesas a Dios tus pecados a pesar de haberte dado cuenta de ellos? Yo creo que es nuestra misma naturaleza pecadora la que nos hace, a pesar de que sabemos que hemos fallado delante del Señor, nos hace no reconocerlo, no reconocer que hemos fallado e inmediatamente acercarnos y pedir perdón. Vergüenza, exactamente. La pregunta dice, a pesar de haberte dado cuenta, o sea, sí los identificamos. Sí. Lo que hay es que a veces, yo creo, tenemos ciertos parámetros, ¿verdad?, donde decimos, no, esto no fue nada, ¿verdad? Entonces, como que es un pecado tan pequeño que no vale la pena. Que no vale la pena pedir perdón por eso, pero realmente no hay pecados grandes ni pequeños, ¿verdad? Los pecados son pecados y por todo debemos de pedir perdón, por todo. Sí, normalmente como dice el hermano, los ponemos a nuestro juicio o a nuestra consideración, ¿verdad?, bajo nuestro, por así decirlo, nuestro estándar, pero nos olvidamos que el estándar del Señor es perfecto, ¿verdad? Y como a veces decimos, pues es ¿cómo se dice a veces la expresión? Es una mentirita piadosa, pero para el Señor no hay mentiritas piadosas, ¿verdad? Tanto el decir alguna mentira como el matar a una persona, para el Señor es el mismo peso, ¿verdad? A veces caemos también en ese error, ¿verdad? Y venía... Adelante. Yo creo que a veces pensamos que no pecamos tanto porque no Sí. tan grave el pecado, ¿no? Pero un pensamiento malo nos pasa incluso desapercibido, ¿no? Pero desde delante del Señor no hay pecado muy grande. Sí. Hay
cada pecado merece la muerte por muy blanco que parezca el pecado. Sí. De nosotros. Pero a veces pensamos que no somos tan malos porque no matamos, o porque no estamos en adulterio, o porque no estamos en pecados así escandalosos, ¿no? Yo no estoy tan malo, entonces pues, Dios me debe entender, ¿verdad? Como que decimos, estoy dentro de... Estoy dentro de los parámetros Sí. de bueno, ¿verdad? Bueno, no te dice a pesar de no ser autorizado a correr de Ananías y Zafira, no se le da la oportunidad a Zafira para que diga, no es en esto lo que venimos a ordenar, sino que se sigue en esto, en esto de la tercera vez que de acuerdo, pero sabía que estaba mal porque Dios Pedro por eso le dice, ¿verdad? Porque le dices que esa no es tu corazón, ni quiero, porque tú estás mal. Entonces, es lo que dice también el hermano, que queremos que no es tan grave, o muchas veces no, es que se tenía razón en haberle dicho o hecho esto. Me decía un joven, no, es que mi lógica, mi lógica, no, es que yo, mi voluntad, entonces me sacaba así, y siempre me digo, no, es que mi voluntad, no es que mi lógica, no, vete, vamos a ver aquí, a ver qué es tu lógica y a ver qué es tu voluntad. Entonces nos excusamos pensando que, o como dicen, no es tan grave, es una cosa tan pequeña. Sí, a nuestro juicio lo vemos leve, por así decirlo. O sea, no fue tan grande el problema o la ofensa, por así decirlo, ¿verdad? Pero como dice el pastor, se nos olvida que el Señor, para Él, no hay ni chico ni grande. Es una falta y las faltas, como dice la palabra, el primero que ofendemos es a nuestro Dios, ¿verdad? Me acuerdo el pastor Pedro que dice, el pecado se llama pecado, no hay una cosa en términos medio, es pecado o no es pecado, punto. Sí. Entonces, sí. Viendo esta pregunta, en 1 Juan 2, del 3 al 6, menciona, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, aquí nos marca el estándar perfectamente, la regla, por así decirlo. Y muchas veces, como ya lo mencionamos, pues queremos medirnos sobre nuestros mismas límites, por así decirlo. Es que la comparativa no es con nosotros o con otro hermano, ¿verdad? Sí. Dios está mal como él. La comparativa es lo que dice el apóstol Pablo, que debemos hacer como él. Debemos andar como él anduvo, ¿verdad? Entonces, pues, la comparativa es el Señor Jesucristo, no Sí. nosotros o otro hermano, ¿verdad? Bueno, su siguiente pregunta, la número 2, dice, ¿quiénes son los bienaventurados? Viendo el versículo 1 y 2. Dice, bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y nos viene mencionando una cita en Mateo 5:8. Que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Regresando a nuestra pregunta, ¿quiénes son los bienaventurados, hermanos? Según las citas que vimos. Porque no tienen iniquidad, como dice yo, como dice en el Salmo, para los santos que están en la tierra y los íntegros es toda mi complacencia. Entonces él está bienaventurado, el que Jehová no culpa de iniquidad, el espíritu no hay engaño. Yo creo que somos todos los que nuestro Señor Jesucristo ha recuperado, ha
Porque recordemos, si nuestro Señor nos ve directamente, sin la figura de nuestro Señor, pues obviamente que no nos va a ver limpios, impíos, ¿verdad? Cuando nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo es cuando nos ve limpios. Siguiendo con nuestra siguiente pregunta, la número 3 dice: ¿cómo llama David a los hijos de Dios? Y aquí vienen en varios versículos. En el 1, pues viene llamando bienaventurados. En el 2, también viene llamándolos bienaventurados. En el 6, los llama santos, donde dice: por esto orará a ti todo santo. Y en el 11, los viene llamando justos y los rectos de corazón. Aquí en nuestra hoja viene también el versículo 12, pero bueno, no trae el versículo 12. Si vemos el versículo 1 del Salmo 33, dice también: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces los viene llamando bienaventurados, justos, rectos de corazón y santos. Nuestra siguiente pregunta, la número 4: ¿cuáles fueron las consecuencias de no confesar los pecados? Si vemos el versículo número 3 y 4, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no confesar los pecados para David? La enfermedad, yo pienso. Enfermedades. O tristeza, depresión. Tenía una carga. Sí. O sea, le está llorando, está implorando todo lo que está padeciendo el salmista. Pues la afectación no es solamente cuestión mental o espiritual, ¿no? Es física también. Física, hasta física esa es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Es como cuando le haces un daño a alguien y después estás: ay, ¿por qué me dijo? ¿Por qué lo hice? Y hasta que vas y le pides perdón, te sientes así tranquila, pero te angustia eso que pasa a aquella persona. Dice nuestra siguiente pregunta, la número 5. Dice: ¿qué fue lo que hizo el salmista y cómo le respondió Dios? Si vemos el versículo 5 también, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué fue lo que hizo el salmista, hermanos? ¿Y cómo le respondió el Señor? Pues confesó su pecado. Confesó y declaró su pecado, ¿verdad? Y el Señor perdonó la maldad de su pecado. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué hace Dios cuando le confiesas tus pecados? Si alguien me ayuda a buscar en Miqueas 7, 18 y el 19, y en Primera de Juan 1, 9. Si alguien tiene el primer pasaje. Dice Miqueas 7, dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia,
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se le pregunta: ¿qué hace Dios cuando le confesas tus pecados? Perdona y olvida el pecado, dice Miqueas. Así es. Él tiene misericordia sobre nosotros y perdona nuestros pecados y los olvida, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Conchita. Creo que sería difícil pensar que Dios, siendo omnipotente, omnipresente, pues le sea fácil olvidar. ¿No? Yo creo que decide no tomar en cuenta ya nuestros pecados, ¿no? Como se me ve sobre 10, ¿verdad? Que sí, no tomar en cuenta más sus pecados, ¿no? Entonces, pues, confesados los borra de su libro, ¿no? Y de su mente. Digo, es difícil pensar que Dios pueda hacer eso, ¿no? Sí. Que Él olvide, ¿verdad? Pero Él decide no tomarlos en cuenta, ¿verdad? Sí, su palabra es fiel y justa. Si él así lo ha mencionado, porque lo olvida. Es muy así la contraparte o lo débil que somos nosotros. A veces decimos: no, ya perdoné, pero apenas, como dicen, apenas nos tocan la llaguita y empezamos, ¿verdad? Entonces, Perdón, pero no olvido. así, como nuestro Señor es tan grande, ¿verdad? Que a pesar de que sabe cómo somos, Él dice: voy a borrar tus pecados y los voy a olvidar. Como que dice: voy a borrar de mi lista, ¿verdad? Todos tus pendientes. Porque ya está la demanda de su santidad ya fue satisfecha con la muerte de Cristo. Así es. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos ofendiendo la santidad de Dios. Y ofender la santidad de Dios merece la muerte, ¿verdad? Entonces, como la muerte de Cristo cubrió nuestros pecados, está satisfecha ya la demanda de la santidad de Dios. Continuando con nuestras preguntas, la número 7 dice: ¿hay algún tiempo en que Dios no pueda ser hallado? ¿Cuál es? Viene mencionando el versículo 6, que dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y mi hermano Benji me puede ayudar con Isaías, a leer Isaías 55:6. 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Yo creo que hay que leer el 7 también. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gracias, hermano. Yo creo que Dios siempre puede estar allá con sus hijos, pero a veces nos aferramos al pecado, ¿verdad? Cuando estamos platicando esto ayer, en estos días de y yo comentábamos de por ejemplo, ¿verdad? Él ve a Betsabé, la toma, cuando ella queda embarazada,
Ujú. Llega un momento en que el Señor quebranta, ¿verdad? Porque nos ama tanto el Señor que no nos va a dejar de dar cosas a las personas. Porque el Señor nos va a regresar de alguna manera. Sí. Porque somos sus hijos. Así como lo hizo con David, que le mandó a matar y que a Natán le pudo haber costado su vida, ¿verdad? Porque a través de hablarle al rey le habló, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay un tiempo en que nosotros creemos que Dios nos puede ser allá, y es cuando el pecado ya hizo su morada. Sí. En nuestra vida, ¿verdad? Sí, lo que, bueno, lo que yo contesté es cuando nos aferramos a hacer lo malo, por decir así, ¿verdad? Dice aquí el proverbio, dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Así es. Yo creo que para un hijo de Dios nunca es inalcanzable Dios, ¿verdad? Ujú. Más bien, llegamos a parar un tanto que Dios tiene que hacer caso de nosotros, ¿verdad? Y porque para el hijo de Dios no va a morir perdido, ¿verdad? El hijo de Dios va a ir a terminar con él, perdonado, ¿verdad? Yo creo que cuando no puede ser hallado es cuando estamos muertos. Como hijos de Dios, ya, pues ya, o sea, si lo que hacen profesionalmente otras iglesias, ¿verdad? Que están orando, rezando por sus muertos para que lleguen, orar por la paz del alma, ya, o sea, ya es demasiado tarde, ¿no? Sí. Pero para el Hijo de Dios, aunque estemos aferrados y entenebrecidos, Dios nos busca, Dios nos manda una tan, puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, un amigo, no sé, pero Dios manda una tan, ¿verdad? O su mismo espíritu nos arguye, ¿verdad? Pero para el Hijo de Dios no hay, no quedan entenebrecidos hasta su muerte. Ujú. Yo creo que pues, el que no es hijo de Dios, pues aunque quiera, dice Romanos 7, 8, 6, perdón, dice que no es ni el que quiere ni el que corre. Para ellos es inalcanzable Dios. Sí. ¿Verdad? El que quiera, ¿verdad? Pero yo creo que el que quiere, ya es porque el Señor está tocando también, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, no queremos ni tampoco podemos buscarlo, ¿no? Si no es hijo de Dios, ¿verdad? Y el hijo de Dios pues, ya tiene pues ya tiene el Espíritu Santo y amor en nosotros, ¿verdad? Y no nos va a dejar de buscarlo, ¿verdad? Ujú. ¿Algún comentario, hermanos? Pues no me queda digo porque en el 6 nos está diciendo, por eso orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Entonces será por el pecado que siente uno que no lo encuentra, ¿o qué? Sí, ¿Verdad? pero eso mismo a veces se siente que la oración rebota en el texto, Sí, ¿verdad? pero es nuestro mismo pecado que nos hace. No es cierto, pero es nuestro propio pecado. Sí. Porque Nos hace sentir así es. Porque creemos que no lo encontramos. Mientras no confesemos, No confesamos. ese sentimiento va a estar ahí, ¿verdad? Que no sale ni de nuestra boca, sale la oración, ¿verdad? O a veces somos tan entenebrecidos que oramos al Señor como que nos mereciéramos, ¿verdad? Pero realmente el Señor ahí está. Nuestro pecado es el que nos Les pone la barrera, por así decirlo. Así es, ¿no? Mientras está uno en rebeldía, ¿verdad? Ujú. O sea, está tan accesible, pero mientras está uno entenebrecido en rebelión, Dice la siguiente pregunta, la número 8, dice, ¿cuál es la promesa del versículo 6? Si vemos el versículo dice, bueno, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos está haciendo ahí? Siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a dejar de su mano, ¿verdad? Como dice aquí en la segunda parte del versículo, ciertamente la inundación, los problemas de muchas aguas no llegarán estas a él.
como decía nuestro pastor, ¿verdad? El Señor nunca nos va a dejar hasta el día que nos mande llamar a su presencia. Él antes nos va a redarguir mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nunca nos va a dejar de su mano. Que se dice en una cita en el Antiguo Testamento, por amor a mí mismo. O sea, nos ama, no sé cómo dice la lista, el pecado de no ver a través de Cristo, pero por amor a mí mismo. Ahí en la pregunta 8, ese sería el 43, no sería el 48. Sí. Dice nuestro pasaje, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice nuestra siguiente pregunta. Escribe las 3 afirmaciones que David hace sobre Dios. Si vemos el versículo 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dice, Dios es su refugio, Él nos guarda de la angustia y nos libera. Esas son las afirmaciones que hace David. Seguimos con la siguiente pregunta. Perdón, dígame, hermano, ¿cuáles son las 3 que dijo? Las afirmaciones que David hace, dice en el versículo 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Es nuestro refugio, nuestro Dios. Él nos guarda de las angustias, de los problemas, y Él nos libera. Nos da la liberación de nuestros pecados. Estos cánticos de liberación, me imagino que es como cuando el pueblo estaba en el exilio, ¿no? Y luego regresa a Jerusalén y regresan los otros cantando cuando alguien ya terminó su tiempo de esclavitud, ¿no? Y regresa a casa jubiloso. Pues nosotros, vinculados al pecado y somos librados por el Señor, regresamos a Él, ¿verdad? Con esos cánticos de gozo, ¿no? Sí. Yo creo que es imposible, podría ser medio broma, Sí, como que pues canta como se siente, bueno, no es algo que se puede escribir, pero se siente uno alegre, lleno de... Sí. Así es. Dice nuestra siguiente pregunta, la número 10, dice, ¿qué te dice Dios, qué le dice Dios al salmista y a nosotros? Si vemos los versículos 8 y 9, dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué le dice Dios al salmista? Bueno, y a nosotros mismos con estos versículos. Que no seamos necios.
Pocas palabras. Aquí en este proverbio lo explica muy bien. Dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Yo pienso que está hablando de Jesús, o sea, porque dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, o sea, el camino es Jesús. Y además dice, sobre ti fijaré mis ojos, es decir, yo te escogí, ¿verdad? Y como te escogí te voy a mostrar el camino que debes de seguir, en cierto momento que es Jesús, y te voy a estar enseñando, ¿verdad? Jesús es importante porque realmente no tenemos otra forma de vivir la vida más que a través de la guía, de la enseñanza que Jesús nos da, ¿verdad? Entonces, según nosotros tomamos decisiones, esto, lo otro, pero aquí siempre diciendo, ¿verdad? Te mostraré el camino, te enseñaré el camino en que debes andar. Esta es una promesa muy preciosa para nosotros, ¿verdad? Porque si Dios dice, si pecaste, está bien, pero yo te voy a enseñar cómo vivir, ¿verdad? Y sí, como dice Marta, pues nos está trayendo A Cristo. a Jesús, nos está trayendo a Jesús. Es una promesa mesiánica, ¿verdad? Sí. Porque el mismo Jesús dijo, él me sabe que yo me vaya, voy a mandar otro consolador y él les guiará, ¿verdad? Él les guiará a toda verdad, él les guiará, les recordará todo lo que yo les dije y él les guiará pues, en el camino, ¿verdad? Luego dice Hebreos 10, dice, y no hay necesidad que alguien les diga, les enseñe, porque el mismo Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Esa es la promesa, y sí, definitivamente, si bien el Salmo no habla directamente de Jesús o de una promesa, sí habla del camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Nos lleva este versículo directamente a Cristo. Dice nuestra siguiente pregunta, la número 11. Compara lo que enfrentarán los impíos y los justos. Si vemos nuestro versículo 10, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Si hacemos la comparación, hermanos, ¿qué les espera a los impíos? Sufrimiento, ¿verdad? Pesar, muchos dolores. comparado con el Salmo que veíamos el domingo pasado, David tenía envidia de los malos, que les iba bien, ¿verdad? Y aquí dice, al contrario, pues él está hablando de que muchos dolores va a padecer el impío. Aquí, contrario al Salmo que veíamos el domingo pasado, pues él tenía envidia, casi me resbalo, ¿verdad? Sí. Pero vemos aquí que pues es al contrario de lo que en ese momento el salmista estaba padeciendo, ¿verdad? Dolor por el bien que estaba teniendo el impío. Y muchas veces... No, adelante, adelante. Es que a mí me llama la atención ahorita que hay una diferencia en el tiempo del verbo, porque dice muchos dolores habrá, está hablando futuro para el impío, pero dice, más el que espera Jehová le rodea. Entonces, los que esperamos en Jehová ya somos rodeados de misericordia, aunque los impíos parezcan que sean rodeados de misericordia, la Escritura dice que para ellos habrá mucho dolor. A lo mejor no lo estamos viendo en lo que decía Beto, pues no, él creía, no, pues les va a meter bien, no se angustian, no nada. Pues sí, pero eso es lo que tú estás viendo ahorita, porque bien, que finalmente es lo de trascendencia, porque aunque nosotros suframos en lo que sea aquí, nosotros vamos a ir con el Señor. Sí. Pero nosotros vamos a ir con el Señor, aunque desde ahorita estamos rodeados De su misericordia. Y viene a mi mente ahorita
las palabras que dice nuestro hermano Poncho. Y si se nos olvida que nuestra esperanza es futura, ¿verdad? Es gozarnos con Cristo Jesús. Bueno, continuando con nuestras preguntas, dice la número 12, dice, ¿qué es lo que el perdón produce en los creyentes? Si vemos nuestro último versículo, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué es lo que el perdón produce en los creyentes? Alegría, gozo y cánticos de júbilo, querer alabar al Señor en todo momento, ¿verdad? Y ya nuestra última pregunta es una pregunta personal. Nos dice, toma un tiempo para orar y pedirle perdón a Dios por los pecados que Él te recuerde y que no le has confesado. Es una pregunta para meditar en nuestra casa, así que nuestro lugar privado, lugar predilecto para hablar con nuestro Dios, ¿verdad? Y sobre todo, como mencionábamos hace rato, acordarnos hasta los más mínimos detalles, como comúnmente se dice, los más mínimos errores o pecados que tenemos delante de nuestro Señor, los que a nosotros se nos hagan como mencionamos ahorita mentiritas piadosas, acordarnos también de esos pecados que tenemos delante de Él, ¿verdad? Y pedirle perdón por esos. ¿Algún otro comentario, hermano? ¿Algo que queramos comentar? Cuando ahora esas mentiras piadosas se vuelven No, se hace una bola de nieve. ¿verdad? Sí. Dice una mentira, por muy pequeña que sea, que lo hace tapar con otra mentira. Que es tapar una mentira. Sí. Entonces, que se vuelve una bola de nieve, ¿verdad? Que ya no se puede parar. Es de bajada. Y lo vemos, como dice nuestro hermano, lo vemos con David, ¿verdad? Quiso tapar una mentira con otra mentira y pecado con otro pecado, y bueno, pues ya conocemos toda la historia y el final de la historia, ¿no? Bueno, hermanos, si no hay ningún otro comentario, preparamos el Salmo número 107 que nos toca ver la siguiente semana, y para traer contestar aquí nuestras preguntas. Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por esta clase. Ahora es momento de la alabanza congregacional.